días, hermanos. Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a pedir dirección a nuestro Dios, que nos ayude, que tome nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Oremos. Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Dios, venimos ante ti. Gracias te damos, Padre, por este momento tan grande que nos permites, nos das la oportunidad de estar aquí en esta casa, Señor, donde podemos honrarte, donde podemos alabarte, donde podemos bendecir tu santo y bendito nombre. Danos de tu dirección esta mañana, Dios, y te suplicamos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Ayúdame, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que me dé las palabras, el que me guíe, que me ayude. Separados de ti, Señor, nada puedo hacer. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, este mensaje, Señor, que salgamos edificados, Señor, que podamos aprender, que podamos entender, Señor, la situación en la cual se vive y la que se vivió en aquel entonces en Corinto, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias te damos, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? La última vez que vimos a Pablo lo miramos en Atenas. Pablo estaba en Atenas. En Atenas lo llevaron al Areópago, donde estuvo discutiendo con los filósofos epicúreos, con los estoicos, y allí Pablo estuvo debatiendo y comenzó a presentar un mensaje que iniciaba, un mensaje que con la revelación de Dios, el Creador, y comenzó a avanzar sobre esa dirección. Pablo ya tenía en mente qué es lo que iba a decir. Pablo ya estaba dispuesto, y ¿sabe qué? Fue en Atenas, pero lamentablemente ahí en ese lugar no pudo terminar su mensaje. Apenas llegó a hablar de que llegaría un día de juicio. Un día Dios iba a tomar juicio y juzgaría al mundo por un hombre, pero ni siquiera le dieron ni le permitieron decir el nombre de ese hombre, que es de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo comenzó a hablar de la resurrección, pero tan pronto habló de la resurrección, pensaron que estaba loco, que era un palabrero, que nada más los iba a engañar o cualquier otra cosa. Pero la próxima parada, la próxima ciudad donde Pablo estaría ministrando sería la ciudad de Corinto. Y Corinto no era un lugar fácil, era una ciudad grande, muy difícil para evangelizar. Era una ciudad difícil por múltiples razones. Si Pablo tuvo un choque cultural cuando estuvo aquí en Atenas, debió tener un choque moral cuando llegó a Corinto, una ciudad altamente inmoral, en una ciudad donde predominaba y abundaba la homosexualidad, donde había una gran idolatría, y ese era el lugar donde Pablo acababa de llegar. Después de haber tenido una experiencia decepcionante en Atenas, y esta es la razón de la ciudad de Corinto, y es la razón también de que he titulado este mensaje, una ciudad perversa y un Dios omnipotente. El texto de hoy nos marcan dos cosas. Quiero que lo tengan presente. La ciudad donde Pablo llegó y del Dios omnipotente,
donde hace prevalecer su evangelio en medio de las peores circunstancias que usted se pueda imaginar. Quiero que leas conmigo, bueno, ya lo leímos, pero le vamos a dar otra repasada. Hechos del 1 al 11. Abran sus Biblias, por favor. Ustedes síganme o escuchen nada más. Yo le voy a dar lectura. Después de estos versículos leeremos unos más. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran de hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti tu mano, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí, ¿qué dice? ¿Qué tiempo? 1 año, 6 meses, 18 meses enseñándoles la palabra de Dios. En Corinto era una ciudad intimidante. ¿Y saben qué, hermanos? Realmente lo era. De hecho, cuando Pablo llega a Corinto, él escribe posteriormente acerca de cómo llegó allí. Y lo dice aquí en la primera carta de los Corintios 1, Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 2, 3. Le podemos dar lectura. Bueno, ustedes me siguen. Primera de Corintios 2, 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y mucho temblor. Pensemos en 3 cosas importantes. Con mucho temor, con mucha debilidad, con mucho temor y mucho temblor. No era una ciudad como las que vemos, era una ciudad muy grande, muy difícil, como les dije al principio. Y si tú sabes la vida del apóstol Pablo, tú sabes que él no es un hombre de amedrentar. De venir a Atenas y quizás viene emocionalmente cansado, viene gastado, viene decepcionado, y al haber llegado a Corinto y verse encontrado con aquel ambiente inmoral, idolátrico de la ciudad,
Pablo experimenta esas tres cosas: temor, temblor y debilidad. Yo creo que el ambiente social, la actividad demoníaca de aquel lugar que estaremos describiendo, las condiciones en las que la ciudad de Corinto se desenvolvía. Corinto era una ciudad griega, era una ciudad donde estaba a 83 kilómetros de Atenas, que cualquier podría ir caminando, un promedio de 2, 4 o 5 días se hacía caminando. Si iban a caballo podían ir, podía llegar más rápido. Corinto era una ciudad de una alta actividad comercial. Tenía 2 puertos. Entonces era un paso de la mercancía que venía del norte o del sur al norte. Era un lugar muy comercial, una ciudad muy próspera, una ciudad intimidante. Entonces, era una ciudad muy poblada. Se cree que en los tiempos de Pablo tenía un promedio de 300 a 250 mil habitantes. Quizás más, quizás menos. Pero, de hecho, la consideran hoy al analizar los hechos como la tercera ciudad del imperio, solamente detrás de Roma y de Alejandría. Era la tercera ciudad más grande. Esa era Corinto. Para comenzar, altamente comercial, una gran metrópolis, muy cosmopolita, con una gran diversidad de razas, de distintas nacionalidades, con mucha actividad, muchos juegos atléticos muy conocidos. Estaban las Olimpiadas que se celebran y se siguen celebrando cada 4 años. Y comenzaron en Atenas. ¿Alguien podría decirnos cuán grande, o tuviéramos una idea de cuán poblada era la ciudad y de cuán famosos eran estos juegos? Corinto tenía un anfiteatro que albergaba de 14,000 a 18,000 personas. Y aparte tenía otro anfiteatro que se podían reunir 3,000 personas, todo techado. Para aquel entonces, esto era muy grande. Imagínense cómo estaba. Imagínense cómo era esa ciudad. Esa ciudad que había muchos vicios, había muchas cosas que se hacían en ese lugar. Entonces, esto da una idea de cuán conocida era esta ciudad por su alto índice de moralidad. Era de compararse esta ciudad hoy en día como Ámsterdam, como Nueva York, como San Francisco, como Chicago, como Las Vegas. Esta ciudad, que tiene un culto de índice similar a unas de estas ciudades, se podría comparar comercialmente con Corinto. Y eso nos da una idea entonces de cómo esta actividad comercial ayer y hoy frecuentemente promueve lo que es la globalización, los índices de inmoralidad, algo que nosotros hemos vivido en nuestra propia nación. Una de las atracciones de aquí de Corinto era la existencia de la diosa en un templo de la diosa Afrodita, considerada la maravilla del mundo en el antiguo. La Afrodita era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Hoy en día todavía se habla de las afrodisíacas. Y este templo estaba situado en la Acrópolis de Corinto, llamado Acrocorinto. La gente de allí
iba a gozarse de la vida inmoral de aquella ciudad. ¿Se está imaginando qué tipo de ciudad era? Una ciudad perversa, una ciudad mala, una ciudad muy difícil. La ciudad no solo conocía el culto de la diosa Afrodita, sino que tenía múltiples otros altares. Y entre esos otros estaba el dios Poseidón, estaba el dios que reinaba sobre los mares, pero para el segundo siglo no solo había estatuas de Poseidón, de Afrodita, había también de Apolos, de Zeus. Entonces era una ciudad contaminada de pecado, una ciudad de idolatría, una ciudad que abundaba únicamente eso en aquellos lugares. Y esta ciudad, de manera que tenía una idea de cuán inmensa estaba esta ciudad en la idolatría, en lo que eran los cultos paganos. Estas 1000 prostitutas que había tenían rituales continuamente, diariamente en el templo de la diosa Afrodita, donde ellos actuaban de cierta manera con los visitantes, con la paga de tal forma que estaban como adorando supuestamente a Afrodita, a la medida que ellos estaban haciendo actividades sexuales. Corinto en esta ocasión era considerada una ciudad comercial, inmoral, pagana, idólatra y orgullosa. Una ciudad donde no había otra cosa más que pecado, estilo Las Vegas de estos tiempos. Un día iba yo caminando en la ciudad de Chicago, aproximadamente en el 89, viajaba yo de Columbus, Ohio, y viajé para la ciudad de Chicago y llegué a ese lugar y caminando en la ciudad miré una avenida cerrada, totalmente cerrada, y ahí voy caminando, voy viendo. No me percato realmente, era nuevo todo para mí en aquellos lugares, aquellos días o aquellos momentos. Y miré toda una avenida gigante, una avenida grande, una avenida que estaba totalmente llena de gente y comencé a ver carros alegóricos y me di cuenta que como que ¿qué tipo de desfile es esto? Pues nada menos que era un desfile de puro gay, de puros hombres vestidos de mujeres, vestidos de damas, semidesnudos y todas sus cosas haciendo ahí en ese lugar. Cuando yo miré eso, sentí feo, sentí que esto no es mío, esto no es para mí. Yo en aquellos momentos, aquellos años, aquellos tiempos, todavía no conocía mucho de Dios, pero en mi interior ya sabía que eso no era para mí, que eso no era bueno. Hoy mucha gente no conoce a Dios y están metidos en cosas que ni te imaginas. ¿Se da usted cuenta cómo está la vida en que estamos viviendo? ¿Se da usted cuenta en qué vida está usted viviendo? ¿Se está dando cuenta en qué lugar está trabajando? ¿Se da usted cuenta en qué lugar está estudiando? Es un lugar realmente inmoral, pagano, la ciudad de Corinto. Las condiciones de la ciudad afectaron a la iglesia. Cuando tú lees acerca de la iglesia de Corinto, la primera carta de Pablo, tú te das cuenta hasta dónde el mundo alrededor llegó, valga la redundancia, a mundanizar la iglesia en vez de la iglesia evangelizar a la sociedad.
la iglesia estaba siendo partícipe de lo que hacían ahí. La estaban contaminando, hermano. Así imagínense cómo está. Lo estaban contaminando esa iglesia. En lugar de que la iglesia predicara no, era al contrario. Y eso sigue ocurriendo hasta hoy en día. Sin embargo, a pesar de ese evangelio, se abrió paso el Dios omnipotente. Detrás del evangelio hizo triunfar su mensaje en las peores circunstancias. En la ciudad intimidante, lo que por encima de ella existía un Dios omnipotente. Un Dios a quien Pablo servía. Este Dios grande. Cuando Pablo llegó a Corinto, ya Aquila estaba en Corinto. Aquila y Priscila. ¿Y de dónde habían llegado? De Roma, de Italia. Cuando ellos salieron, Claudio hizo un decreto que todos los judíos salieran de Italia, de Roma, se vino para Corinto. Cuando Pablo salió de Atenas, ya Priscila y Aquila ya estaban ahí. Y eso fue de una gran ayuda. Fue una gran ayuda porque Pablo, decepcionado, Pablo solo, Pablo necesitaba en un momento ayuda como cada uno de nosotros necesita a veces ayuda y no hay ni quién. Y peor, un lugar lejos. Así es como llegó a Pablo a Corinto. Y ahí Dios ya había preparado algo. Vemos que Claudio había dado decreto y había expulsado a los judíos de Roma. Obviamente era la soberanía de Dios. Y ellos llegaron a Corinto y establece una casa. En el texto dice Pablo, se quedó con ellos. Hermanos, nada de eso es coincidencia. Nada de eso es coincidencia. Estas son las partes del cuidado providencial de Dios para con su siervo Pablo, que lo saca de Atenas justamente en el momento cuando entra en Corinto, encuentra apoyo y que lo va a necesitar. En un momento de debilidad, Aquila y Priscila, el mismo oficio de Pablo, ellos hacían tiendas, trabajaban con pieles, muchas tiendas eran de pieles. Era el oficio que Pablo trabajaba en aquel entonces, pero Aquila y Priscila trabajaban en lo mismo. El texto dice en el versículo 3 de aquí de Hechos 8:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. Hacían tiendas. Pablo todo el tiempo insistió trabajar para apoyar su propio ministerio. Pablo estaba preocupado de que si él aceptara el apoyo económico financiero de las iglesias donde él estaba ministrando, que eso pudiera ser piedra de tropiezo para el evangelio. Y él prefirió trabajar de día y noche hasta fatigarse. Eso mismo lo dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:9. Busquen 1 Tesalonicenses 2:9. ¿Cómo dice? Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser agravosos. ¿A quién? A ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Después de la llegada de Aquila y Priscila para Pablo fueron de mucho apoyo. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce que la soledad no es buena para nosotros.
Pero Dios es tan Dios que no solamente movió a Priscila y Aquila, los movió de Roma, sino para este tiempo movió a Timoteo y a Silas desde Macedonia. Los trajo a Corinto. Y de ahí los trajo a Corinto para acompañar a Pablo y para sostener a Pablo. Evidentemente Pablo había dejado recado para Silas y Timoteo para que se reunieran en Atenas. Si tú ves el resto del libro, parece que Silas y Timoteo se reunieron con Pablo en Atenas, pero Pablo lo devolvió y envía a Timoteo a Tesalónica y envía a Silas a Filipo. Ahora, cuando él está en Corinto, el texto dice que cuando ellos llegaron de Macedonia, Pablo pudo dedicarse por completo a la predicación una vez más. Cuando tú lees el resto del libro, tú puedes ver que lo más probable es que Silas y Timoteo trajeron una ayuda de parte de las iglesias de Macedonia, una ayuda económica que permitiera que Pablo dejara de trabajar y se dedicara completamente a la predicación del Evangelio. El texto dice, testificaba solemnemente. Pablo conocía la importancia, la seriedad de la vida eterna. Testificaba solemnemente de que Jesús era el Cristo. ¿En dónde lo dice? Aquí dice en 18:4. Vamos a leerle de nuevo, 18:4. Y discutía en las sinagogas todos los días y persuadía a ¿quiénes? A los judíos y a los griegos. Se da cuenta cómo él continuamente estaba ahí discutiendo. Discutía, los persuadía, él quería que creyeran en él quería que toda la gente conociera al Señor. Pero ¿sabe qué? Suceden cosas que a veces no es posible. Dice aquí, Pablo intentaba persuadir a judíos y a griegos, pero el corazón del pueblo hebreo se había endurecido de tal forma que el pueblo no escuchó al profeta, no escuchó a Pablo, no escuchó a ninguno de los que trataban de evangelizar y había un endurecimiento parcial. Y nos dice en Romanos 11 que perdura hasta el día de hoy ese endurecimiento. Hechos 18:6 nos dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. No solo se le opusieron, no solamente tuvo oposición a Pablo, sino que al referirse al mensaje de Pablo blasfemaron contra Dios. Ciertamente los compatriotas judíos de Pablo le hicieron así. ¿Qué piensa usted de Pablo? ¿Qué piensa de la primera lista de su primer viaje misionero? Primero lo apedrearon, lo dieron por muerto. Luego Pablo llega a Europa por Filipo. Y en Filipo cae preso. De ahí se mueve a Tesalónica. Y en Tesalónica los judíos lo empujaron, lo forzaron a salir de la ciudad. Y él se mueve a Berea. El texto nos dice que de Tesalónica los judíos se mudaron a Berea y le hicieron la vida imposible ahí. Y Pablo tuvo que salir corriendo también de ahí y se fue a Atenas. Y de Atenas llega a Corinto. El pueblo no escuchó a Pablo. No quiso escuchar el mensaje de salvación. Pablo se va de allí, se va de la sinagoga, se muda. Hechos 18, 7 y 8 nos dice,
Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice? Creyó en el Señor, ¿cómo? Con toda su... Y muchos, ¿de qué? Oyendo creían y eran bautizados. Se está dando cuenta de cómo el poder de Dios sobresale en una ciudad pagana, una ciudad perversa, una ciudad idólatra de muchos dioses, pero cómo su palabra prevalece. Esa fue una conversión importante. Porque era un hombre de relaciones entre los judíos, porque él era un oficial de la sinagoga, de relaciones probablemente entre griegos. Sobre todos aquellos que venían a la sinagoga, de tal forma que con toda probabilidad Dios usó esa conversión oficial de este solo hombre. Viviendo Pablo al lado de la sinagoga para atraer a la fe de muchos otros, porque el mismo texto nos dice, muchos de los corintios, al oír que eran bautizados. ¿Cuáles corintios, hermanos? Bueno, Pablo nos dice una de sus cartas a los Corintios, es primera de Corintios 6, 9, 11. Abran su Biblia. Primera de Corintios 6, del 9 a 11. Vamos a ver estos Corintios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire el 11, ¿qué es lo que dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, Corintios, ustedes llegaron a creer, pero ustedes salieron de su estilo de vida típico de lo que ya estaba predicando, de lo que yo estaba predicando. Muchos de esos corintios llegaron a creer, Dios estaba haciendo evidente el poder del Evangelio en medio de toda esa actitud demoníaca, en medio de toda esa actitud inmoral. Las energías de Pablo se estaban gastando, se han venido gastando. Y Pablo ha tenido múltiples sufrimientos físicos. Pablo fue burlado en Atenas, se siente obviamente decepcionado, triste, quizá deprimido. Es más, Pablo pudo haberse preguntado, claro, el texto no nos los va a decir aquí, no nos dice. Y lo que nos hemos preguntado algunos de nosotros, ¿valdrá la pena todo esto? ¿Quién lo necesita? Pablo estaba bien en Jerusalén, era un líder, era fariseo, una buena posición. ¿Ustedes creen que necesitaba estar él ahí? Pero ¿saben qué? Dice, ahora yo comienzo a predicar el Evangelio y es lo que me toca vivir. Y Pablo dice, yo llegué con temor y temblor y debilidad. Estoy cansado, me estoy gastando. Y cuando tú revisas el registro bíblico de
te das cuenta que Pablo no fue el único en estos casos. Vamos a ver otros. Abraham temió de su mujer, lo negó 2 veces, dijo que era su hermana. Pedro lo negó. Elías peleó y degolló a 450 profetas baales y luego salió corriendo por una sola mujer, Jezabel. David tuvo miedo de Saúl. Juan el Bautista, el traductor, el Mesías, él estaba en la cárcel, mandó de sus discípulos y les fue y le dijo, ve y díganle si era realmente el que tenía que venir o esperamos otros. Oye, pero si tú oíste la voz de Dios, bajó del cielo y le dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Tú lo oíste, tú lo miraste, tú estabas ahí. Sí, pero tengo mis dudas. Imagínese usted. Hechos 18, 9 y 10, vamos a leer. Hechos 18, regresemos. 9 y 10 nos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti tu mano, de ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, ¿cómo dice? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, hay mucho pueblo aquí en Tecamachalco. Aquí hay mucho. No temas, no calles, no dejes de hablar. Tienes a Aquila y Priscila, tienes a Timoteo, tienes a Silas, pero ¿sabes qué? Yo estoy consciente que necesitas algo más que la ayuda del ser humano. Necesitas más que seres humanos que te aman, que tú amas, que te puedan ayudar. Tú necesitas de mí. De manera que yo he venido a hablar contigo y quiero decirte en primer lugar, no temas. Yo he venido porque mis propósitos, quien te habla es Dios Todopoderoso. Mis propósitos que no pueden ser cambiados, alterados, interrumpidos, impedidos, derrotados. Yo soy tu garantía, Pablo. Es lo que dijo exactamente Job. Yo sé que todo lo puedes. Vamos a ver qué dice Job 42:2. Job. Abran sus Biblias en Job. Si saben dónde está, ¿verdad? Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire, ¿qué dice el 5 también ahí? De Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios todo lo puede, hermanos. Dios todo lo puede hacer. Todo lo que Dios te propone lo hace en el tiempo de Dios, la manera de Dios, para la gloria de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, no estamos hablando de un simple poder. Estamos hablando del poder todopoderoso. El poder que está por encima de todo. Estamos hablando de un poder que no puede ser detenido en ninguna circunstancia. Mira lo que dice Jeremías 49:19. Vamos a la Biblia. Jeremías 49:19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora está, estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados de lejos. Imagina que tu pastor o tu líder te diga, ¿quién como yo? Si alguien te dijera así, ¿usted qué pensaría? ¿Usted qué sentiría? ¿Quién como yo que te diga así tu líder o tu pastor?
¿Qué usted pensaría? Pero cuando Dios le dice la verdad, ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Quién me puede retar a mí? Y esa es la razón por la que Pablo le dice a los Efesios en 3:20. Vamos a ver qué dice ahí, Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, hermana, suelte usted su imaginación y piense lo más grande, lo más extraño, lo más que pueda pensar, lo más que jamás hayamos visto. ¿Ya llegó? ¿Ya pensó? Dios dice, yo puedo hacer mucho más de eso lo que tú has pensado. Yo puedo hacer mucho más. Tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y ese es el Dios que Pablo se le aparece y le dice, no temas. Sigue hablando, no calles, sigue proclamando mi evangelio. Pablo, tú no puedes parar de hablar, porque todo lo que hago es por medio de mi palabra. Isaías 55:11. Abran su Biblia en Isaías 55:11. A ver qué nos dice Isaías 55:11. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe qué, hermanos? La palabra de Dios tiene que regresar a Él. Y tiene que hacer lo que Él diga, lo que Él quiera. Y Dios lo va a recibir allá. Su palabra nunca va a regresar vacía. Cristo tuvo que venir a Pablo a decirle, no temas, no calles, sigue hablando porque yo estoy contigo. Eso fue realmente una reafirmación de lo que Cristo ya les había dicho a sus discípulos. ¿Sí se acuerdan en dónde dice? Mateo 28. Les dice a sus discípulos, le dio en la gran comisión, les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, yo voy a estar contigo hasta que mis propósitos se hagan aquí en Corintio y me voy a ir hasta que se haya terminado. Pablo tenía el respaldo de Jesucristo. Pablo estaba esperando. Tuvo que esperar venir a decirle eso de Jesucristo. ¿Sabes qué? Tú habla, no calles. No calles. Yo voy a estar contigo. Mi poder estará contigo, mi fidelidad estará contigo, mi soberanía estará contigo, mi compañía estará contigo. Y eso hace entonces que Dios pueda decirle a Pablo lo siguiente, nadie te atacará para hacerte daño. Pablo, nadie, ni los judíos, ni van a poner también, nadie va a poner su mano sobre ti. También te garantizo que no vas a caer preso en Corintio. Nadie te va a dar los latigazos que anteriormente ya te los dieron. Que tú has recibido como en otras ocasiones, nadie te va a apedrear. Porque yo estoy contigo, nadie va a tocarte. Yo he puesto un círculo de protección a tu alrededor
y de ti y ese sitio es impenetrable. No calles, continúa. No temas, toma, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan de estas palabras de Cristo? Toda autoridad me ha dado, toda autoridad me ha sido dada. Esa es una autoridad universal que está por encima de todo el mundo, de toda la creación. Esa autoridad que Cristo recibió está por encima de toda autoridad humana. Cuando Cristo habla, todo el mundo calla. Pero cuando Dios manda hablar, nadie puede callar y si lo intentas no podrás hacerlo. El poder del Dios omnipotente está con Pablo en Corinto, garantizando el triunfo del Evangelio. En aquella ciudad inmoral, ese poder, esa autoridad está encima de toda autoridad humana, por encima de todos los reyes. Y vemos aquí unas cositas también. Nabucodonosor le dio de comer por 7 años con las bestias del campo. Así que imagínense, es una autoridad que está encima por toda la creación. Dios habla a los mares y se abren. Dios habla a los vientos, se calman. Dios habla al Jordán y el agua se detiene. Dios habla y los mares se calman, los vientos están en silencio, en paz. Dios habló al pez y vomitó a Jonás. Porque su poder y autoridad está encima de todo ser creado. Por encima de todos los reyes, por encima de todo lo demoníaco que se movía en Corinto, y ahí está el poder de Dios. Imagínese que usted estuviera o que alguno de nosotros estuviera allá en Corinto, viendo la situación, viendo cómo se desenvuelve, viendo toda la idolatría, todo el homosexualismo que había en aquel entonces, y que llegue la palabra de Dios, que nos hiciera sentir así, estoy mal. Pues así, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Pablo lo expuso y la gente se arrepentía. La gente creía en el Señor. Muchos eran convertidos en aquel entonces y hoy todavía esos milagros Dios los sigue haciendo. No temas, no calles, sigue hablando, nadie te va a atacar. Ahora escucha por qué, o el por qué. El por qué nos da la razón, por qué te digo que no calles, porque te digo que no temas, yo estoy contigo. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si ellos no eran creyentes, Pablo acababa de llegar. El evangelio ni siquiera comenzaba, se propagaba en Corinto. Pero ¿saben qué? Dios le dice a Pablo en la eternidad pasada, yo hice una lección que hoy viven aquí en Corinto y la lección hecha se hizo en tal forma que fue predeterminado y el instrumento de conversión serías tú. De manera que no calles, no temas, sigue hablando porque ese pueblo que yo concibí en la eternidad pasada y que ahora vive allí donde tú estás, es un pueblo que va a llegar a creer y va a llegar a creer por medio de la predicación del Evangelio a través de tus labios. Por eso, no temas, sigue hablando. No calles porque yo voy a realizar mi propósito en aquella ciudad. Dios está garantizando la vida del portavoz porque Él quiere que
Él quiere dar vida a aquello que está muerto, así como un día nosotros, tú y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios quiere hacer algo en aquella ciudad. ¿O cuántos no tenemos pecados antes de venir a Cristo? Teníamos alitas, andábamos ahí con nuestra coronita, ¿no? ¿Verdad que no? Éramos viles pecadores, a lo mejor más que los corintios. Y Dios nos rescató, tuvo misericordia de ti y de mí, por eso estamos aquí en este lugar. No estás por casualidad, está porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti, para toda tu familia. Dios siempre ha sido bueno. Él está garantizando la vida del portavoz porque Él quiere dar vida a todo lo que está muerto en delitos y pecados. Y Pablo se quedó en Corinto, ya oímos hace rato, 18 meses. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó 18 meses? Porque Él está contando con el Dios que le ha dado el respaldo y las garantías. Hermano, piense por favor. Tu esperanza no está en lo que concibes. Tu esperanza no está en lo que tú puedas controlar. Tu esperanza no está en tus dones y talentos. Tu esperanza no está en tu preparación. Tu esperanza no está en lo que... Tu esperanza está en Dios que controla todo evento de tu vida, incluyendo los decretos que expulsan a judíos de ciudades en un momento dado, y ahí están para recibir a Pablo y proveerlo Pablo lo que necesitaba. Mira lo que ocurre. Porque es cierto que los judíos se opusieron, pero Dios les dice, nadie te atacará. Escucha ahora, versículo 12 al 17, vamos a leerle. Regresamos a Hechos 18. Dice 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuere algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, velo vosotros, porque yo no quiero ser juzgados de estas cosas. Así que se me van de aquí. Fuera, no los quiero aquí. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿qué cosa dice? Lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada le daba de ello. ¿Se dan cuenta? Que aquí Pablo ya no lo toca. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que él iba a estar con él. De manera que aquí Pablo no lo están golpeando, es el oficial de la sinagoga. Están golpeando porque Dios ha hecho una promesa a Pablo. Antes de que ello pueda no cumplirse, el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán, dice. Dice, aún una tilde de la ley será cumplida. De manera que usted y yo y cualquiera de los hijos de Dios puede estar seguro de cada una de las promesas de Dios que les ha dado a sus hijos. La única manera que pueda garantizar sus promesas si Dios es omnipotente. La omnisciencia puede prevenir el futuro, pero no puede garantizar el futuro. Es la omnipotencia de Dios el que da la garantía y profetiza y se cumple. Y Pablo ha recibido garantía de parte de Dios. ¿Usted realmente confía en lo que Dios le dice? ¿Está realmente confiado en todo?
¿O está dudoso, dudosa todavía? Yo creo que debemos ser como Pablo. La tierra puede pasar, se imagina, trillones de astros pudieran dejar de existir en un momento, todo antes de que mi palabra se cumpla, mi propósito para el cual yo la envié. Vamos a ver qué dice Isaías 14, 26 y 27. Abran su Biblia. Isaías 14. Isaías 14, 26 y 27. 26 al 27. Dice, y este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos la ha determinado. ¿Quién la impedirá? Y la mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Habrá alguien que pueda retroceder la mano de Dios cuando la tiene extendida? No hay nadie, hermanos. No hay nadie. Si Dios determina algo, no hay manera de darle para atrás. No hay manera de detener y eso, de frustrar eso. Cuando Él extiende su mano, no hay manera de devolverla. No hay nadie que lo pueda hacer. No hay nada que lo pueda, Dios extendiendo su mano. ¿Quién le va a hacer que lo recoja? No podemos. Es un poder increíble lo que Dios nos está enseñando. Si Dios determinara algo, no hay manera para darle para atrás. Y hermanos, ese es el Dios que Pablo se le apareció en Corinto. Es el Dios que, ese es el Dios que a Pablo le dice en aquella ciudad inmoral, en aquella ciudad pagana, en aquella ciudad idolátrica, llena de vicios, comercial, enlucida en sus actividades demoníacas. No temas, no calles, sigue hablando, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo te voy a ser fiel a ti y al pueblo que yo elegí en la eternidad pasada. Si tú puedes ver la ciudad mala y el Dios omnipotente está por encima de dicha ciudad. Jesús no solo le dice a Pablo, sino también a cada miembro de esta congregación: no temas, no calles, sigue hablando, porque yo estoy con ustedes. Y la razón por la que les doy mi garantía es porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, y es de hablar de tu mensaje salvador, tu mensaje que da vida en abundancia, tu mensaje que debe ser debe escurrir por todos los lugares. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Dios. Sabemos que es difícil, no es fácil, pero tenemos las garantías que tú le diste a Pablo, lo mismo a nosotros nos los das. Tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Señor, confiaremos en ti. Estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos viendo cada día la maldad. Cada día el crimen organizado está
desbastando, la inseguridad, los asaltos, la inmoralidad. Y Dios, solamente estaremos en tus manos seguros. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor, y confiamos en tu respaldo, Señor, que podemos hablar de las nuevas buenas de salvación. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén.